Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo Alexander Boadilla. Y hoy quiero compartirte uno de mis relatos que voy escribiendo en las redes sociales y que los puedes encontrar con el hashtag Cómo nacen los campeones en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y son una serie de relatos que nacieron en realidad a partir de una pregunta sencilla, que es ¿cómo nacen los campeones? Y una pregunta que generalmente uno no la piensa de un modo profundo, porque pensamos que las personas que han logrado el éxito en sus vidas lo han obtenido, o sea, los vemos en su mejor momento y en el momento de esplendor cuando recién se vanaglorian de sus logros, de los premios, se embeben de aplausos y del cariño y del reconocimiento de las personas que los rodean, pero en realidad no sabemos cómo lograron llegar hasta ahí. Entonces, a partir de esta serie de intuiciones que podemos empezar a tener cualquiera de nosotros acerca de ese mundo que se esconde como un iceberg de esfuerzo debajo de cada logro, es que me planteé empezar a sentipensar sobre cómo es que nacen los campeones. No tengo una respuesta para ello, pero sí tengo una serie de microrelatos y que son estos que te los voy a empezar a compartir. Este en particular es el relato número 7. Hay 6 versiones anteriores, hay 6 distintos otros relatos y van a ver otra serie de relatos parecidos tratando de acercarnos a la personalidad de estos campeones y diferentes momentos de su vida. Este relato es el número 7 y dice así. Es fulminante que en esos momentos donde más necesitamos que nos entiendan, el amor de nuestras vidas nos lanza quejas como tiros de gracia. Caminar al podio para recibir aplausos vacíos es algo que duele más que el esfuerzo por subirnos ahí. Como te dije, puedes encontrar este y otros relatos de este tipo o de esta serie con el hashtag Cómo nacen los campeones en todas las redes sociales y por supuesto en mi grupo privado de cursos, capacitación y negocios también puedes encontrar un texto en relación a este y un recurso que puede ser, que seguramente va a ser un libro en PDF, como los cursos que solemos compartir en este grupo, y al que te invito a que te suscribas, además de suscribirte a este canal, que por medio de este grupo puedas comenzar a participar en esta serie de capacitaciones y recursos, pero también a sentipensar. Sentipensar es no solamente tratar de pasar esta serie de relatos por el filtro del razonamiento, sino también por el del corazón, por por el del alma, ¿no? Poder conectarnos con aquello que queremos lograr, con nuestras propias metas, pero a través de esta serie de relatos que lo que intento hacer finalmente es que tú te conectes con tu más sentido ser interior, con tus propias historias de vida y que puedas responderte de una manera personal y privada esta pregunta: ¿cómo nace un campeón? ¿Cómo nos convertimos en campeones de nuestra propia vida? Entonces este relato va en relación a un momento particular de la vida que podría ser fácilmente la vida de cualquiera de nosotros, pero que en este caso es la vida de un campeón ficticio. Te invito entonces a que te suscribas a este canal, me dejes un comentario y que sigamos charlando, sigamos en contacto por medio de nuestro grupo privado de capacitación en Facebook.